Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por este espacio que usted nos da. Por medio, Señor, de la iglesia local, por tener estos espacios, estas cápsulas, Señor, de aprendizaje donde podemos ver la importancia de su historia, la importancia, Señor, de ver estos personajes tan importantes que contribuyeron en la historia de la iglesia. Gracias, Señor, por esto, gracias porque usted ha sido bueno con nosotros y ha puesto estos hombres como ejemplo para poder darnos cuenta de la fortaleza y las sombras, Señor, que también tienen ellos, para que podamos adquirirlos y sacar como aprendizaje, Señor, el testimonio, la vida y ministerio, Señor. Gracias, le damos solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, como le había dicho, esta es la clase número no sé cuánto de Spurgeon, pero no podemos ser injustos con él, tenemos que seguir indagando en la vida de él. Y recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, vimos que la predicación expositiva de Charles Spurgeon era de tipo selectiva, ¿cierto? La semana pasada le mostré este cuadro, a ver si se puede. Se está desplegando ahí, ¿no? La imagen. ¿No? Voy a remediarlo inmediatamente. Ahora sí, ¿no? Y aparece la fotografía de él. ¿Sí? Perfecto. Ahí habíamos quedado, ¿cierto? La predicación expositiva de tipo, hay dos tipos, de forma selectiva y otra la consecutiva. Súper sucinto, la selectiva es la que ocupaba Spurgeon, y yo creería que era el único que podía ser capaz de ocuparlo. Y John Owen también lo ocupaba. Y la consecutiva es lo que normalmente todos los ministros y pastores, ¿cierto? A lo largo de la historia de esta línea reformada, ¿cierto? La ocupa. Y también se utiliza también en nuestra iglesia, ¿cierto? La predicación expositiva de forma consecutiva, o sea, texto por texto. Spurgeon lo hacía de forma muy diferente y exponía un texto y era más que nada, no se encasillaba en un capítulo, sino que era prácticamente la Biblia entera, por de Génesis al Apocalipsis. Era tremendo este hombre como lo hacía, yo creería que era el único en su especie. Y el que tal vez se atreva a hacerlo hoy en día es bien difícil, como aplicarlo muy distinto, ¿cierto? Sobre todo con la mente, hermano. Yo creería que esa es la capacidad que tiene en su mente de memorizar las cosas. Yo creería que eso es algo que hoy día rompe esquemas. Imagínense, tengo que exponer con mis notas, con mis cosas acá, porque si no se me olvidan. Mi mente obviamente tiene limitancia. Spurgeon no tendría este problema. Solito expondría sin ningún tipo de nota, ¿cierto? O ayuda de memoria. Allí lo dejamos la semana pasada, ¿cierto? Como un cuadro de qué exponente, como John Gill era consecutiva, Matthew Henry consecutiva, John Owen de forma selectiva, Juan Calvino consecutiva, Martin Lloyd Jones era extremadamente consecutivo, ¿cierto? Y finalmente Charles Spurgeon era de tipo selectiva. ¿Se dan cuenta? Predicación expositiva, pero de tipo selectiva. No deja de ser expositivo, ¿sí? Bueno, yo predico como un moribundo a moribundos. Cada sermón de Spurgeon estaba enraizado en la escritura, con una fuerte carga doctrinal, especialmente la soteriología. Usaba ilustraciones, lenguaje popular, siempre bajando tanto este estilo, ¿cierto? Muy arraigado al mundo reformado, ¿cierto? De términos tan rebuscados, términos tan poco difíciles, ¿cierto? Y él lo aterrizaba al dialecto común y corriente de todas las personas en ese entonces. Pero nunca diluyendo la verdad, siempre manteniendo la verdad bíblica. Sentía un profundo peso espiritual por las almas y oraba intensamente antes de predicar. Era una vida de oración que tenía este hombre, tanto en la exposición de la palabra, antes del púlpito, después del púlpito, antes de la palabra, después de la palabra. A cada minuto él tenía un momento de poder expresar, ¿cierto?, el cuidado que él tenía, que todo lo que se hacía, todo lo que exponía era palabra de Dios. Tenía una memoria y una fluidez verbal extraordinaria, única en su especie, ¿cierto? Muy propio, ¿cierto?, en el mundo, ¿cierto?, en la realidad que él está viviendo, ¿cierto?, donde el racionalismo, el tecnicismo que se está utilizando a base de la propia secularismo de ese entonces, él era unos dones que el Señor puso propiamente en él. Muy inusual.
usaba metáforas, analogías, ejemplos de la vida diaria, frases memorables que llegaban al pueblo, llegaban a personas comunes y corrientes, ¿cierto? De un ejemplo de ir a comprar a la panadería, de una compra o de simplemente estar en el campo, ¿cierto? Él bajaba y tenía esta empatía con el público, ¿cierto? Y esa empatía, la gente se sentía identificada y por eso, y por esa razón, él podía conectar con la gente. Conectar con la gente es algo difícil, hermano, donde él tenía que moverse, tenía que tener unas señales, ¿cierto? Y técnicas de pedagogía, y él no estaba preparado, sino él lo tenía innatamente, ¿cierto? En sus capacidades, en su sistema cognitivo, lo tenía propiamente impregnado él, y él utilizaba sus manos, sus expresiones, su voz, hacía matices, pero era algo increíble que solamente él podía hacerlo a base solamente del Espíritu Santo, hermano, porque él no tuvo una preparación, que simplemente su ser autodidacta. Él leía a los puritanos, leía a varios exponentes que nosotros lo reconocemos, ¿cierto? Y él tenía una propia biblioteca y de verdad que era un hombre extraordinario. Su estilo era vivo, directo, emocional, pero sin ser sentimentalista, ¿cierto? Porque él buscaba llegar a las emociones de las personas, que no está mal, pero que no sea la emoción que mueva a las personas, sino que sea la voluntad, las convicciones, llegar al Evangelio, en el corazón mismo, llevar el corazón del Evangelio al corazón de la persona. Entonces eso es algo que no todos pueden hacer. Muchos tratan de imitar tal vez la fórmula, pero caen en el sentimentalismo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se erra generalmente. Ilustraciones cotidianas, profundidad teológica, que si sumamos estas dos cosas, tenemos una audiencia totalmente cautivada. O sea, la gente estaba así, ¿cierto? Como mirando como cautivamente, no podía ni respirar ni moverse, no quería ni ir al baño, pastor, a perderse algo que Spurgeon decía, ¿cierto? Pues bueno, el corazón de la homilética. Tal vez la homilética, para darle una definición, es el arte espiritual de proclamar fielmente la palabra de Dios con claridad, poder, compasión, bajo la providencia del Espíritu Santo para la conversión de los pecadores, la edificación de los santos. No es manipulación, hermanos, ¿sí? Sino que es la homilética propiamente, es utilizar estas herramientas de comunicación para poder llegar al oyente, ¿cierto? Con uso de las manos, uso del tiempo, ¿cierto? Que la gente queda inmediatamente con las expresiones que ocupa propiamente el expositor. Entonces es bastante peculiar, y él, sin ninguna preparación formal, pudo en este caso sacar el corazón de la homilética y él aplicarlo. De hecho, Charles Spurgeon se caracteriza justamente por ser un maestro de la homilética, más que el propio John Gill. A mí se me imagina que John Gill debe haber sido bastante aburrido, pero mucha información, ¿cierto? Pero Charles era todo lo contrario, era muy... capturaba la atención de la gente, ¿se dan cuenta? Pero John Gill era erudito en otra materia. Charles, homilética, 100%. Era un crack, se le podría decir en ese sentido. Todo sermón llevaba a Cristo, todo lo que hacía llevaba a la cruz. El sermón debe surgir del texto bíblico, no de ideas humanas, predicar con claridad y potencia, sin ser superficial, ni caer en ese tecnicismo barato, ¿cierto? ¿Para qué ser técnico si al final la gente no iba a entender? Entonces es el punto de Spurgeon. El sermón debe impactar la vida, no solo informar. Sin la obra del Espíritu Santo, el sermón es letra muerta, no tiene ningún sentido sin la fe, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es vida. La predicación debe buscar activamente salvar almas, siempre fundado en la verdad revelada. Por lo tanto, todo esto, lo que acabo de decirle, es una doctrina reformada. Charles Spurgeon abrazaba la doctrina reformada al 100%. Y hay una historia bien peculiar, hermanos, que fue en 1861, que se los traigo, ¿cierto? Y tal vez justamente a lo que el pastor vivió hace unas semanas atrás, creo que 2 semanas atrás. ¿Fuiste a Puerto Montt, pastor? Ya. Puerto Montt hizo una culto, se podría decir, o ceremonia de dedicación al templo, porque es un templo donde que le pertenece al ministerio, ¿no? Le pertenece a la iglesia local de allá de Puerto Montt. Charles Spurgeon hizo lo mismo, ¿cierto? En 1861, él, antes de la propia construcción del templo, ellos compraron un terreno. ¿Se recuerdan que vimos la semana pasada esto? Y al comprar el terreno, antes de poner la construcción, se puso de forma simbólica una primera piedra. Y dentro de eso había justamente
un jarro de barro. Ese jarro de barro era bien significativo. Vamos a ver de lo que dice la presentación. Dice: Charles Spurgeon y la congregación quisieron marcar el momento con un gesto solemne lleno de significado espiritual. Nació el acto de colocar en este jarro, bajo los cimientos, un acto humilde pero cargado de teología reformada. Colocada en la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo templo en 1861, cuando el ministerio de Spurgeon del New Park Street Chapel ya se había trasladado oficialmente a lo que hoy conocemos como el Tabernáculo Metropolitano. ¿Qué contenía este jarro? Esto es lo que estamos viendo, una forma del fondo de esta presentación, un tipo. Contenía, en este jarrito, contenía la palabra del Señor, o sea, la Biblia. Contenía el himno de John Rippon, el himnario que fue compuesto por él. La Confesión de Fe Bautista en 1689, firmada por John Benjamin Keach. Su propia firma estaba ahí. Y un informe hecho por los diáconos de la iglesia como testimonio de lo que una especie de resumen respecto a la iglesia, y con lo que ocurrió con Charles Spurgeon. Algo así, hermano, para que se puedan... posiblemente fue, ¿cierto? Una posible forma de cómo fue ese jarrito o jarro, ¿cierto? O jarra de barro. Donde esto fue convocado, ¿cierto? En esta ceremonia, citado 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, donde dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto fue algo simbólico, ¿cierto? Donde estaban estos elementos que componen. Obviamente que me imagino que ya hoy en día todavía debería posiblemente estar ahí, tal vez muy dañado por el tiempo, pero eso está debajo del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Hermano, tener la Confesión de Fe de Benjamin Keach firmada por él es algo tremendo, original, debe ser algo bastante valioso históricamente, ¿cierto? Y más aún, el himnario de Rippon es algo de John Rippon, ¿cierto? El siguiente pastor después de John Gill pasó a Rippon. Es bastante valioso históricamente. Y eso es un significado de lo que esta iglesia va a tomar una herencia totalmente reformada. Bautista, reformada. ¿Se dan cuenta? Ahora, el informe de estos diáconos es bastante peculiar y se los prometo que estoy buscando información de dónde obtenerlo, porque solamente hay luces en cada sitio, simplemente hay como citas de lo que posiblemente puede haber estado. Pues fue un informe hecho por los diáconos del Tabernáculo Metropolitano, y fue también un informe, un documento simbólico, conmemorativo a causa de, en 1861, a causa de esta misma ceremonia de dedicación, que resumía la historia de la Iglesia con sus diferentes orígenes, conectándola con los mártires disidentes, el legado puritano, como origen de la herencia puritana, y la herencia bautista reformada doctrinalmente. Es una reseña de los inicios de la Iglesia cuando era la Hollis Down, después la New Park Street Chapel, y ahora, actualmente, el Tabernáculo Metropolitano. Nada de lo que ha hecho Spurgeon es algo nuevo, sino que es algo que la iglesia local ha mantenido durante el tiempo. Así que les tengo tarea, voy a tratar de buscar ese informe porque debe ser bastante valioso históricamente, en algún lado debe haber, y si es que no tenemos, y posiblemente hay que pedirlo directamente al tabernáculo, tal vez algún documento como una copia, ¿cierto? Ojalá que podamos finalmente tenerlo, pero es un dato bastante valioso, ¿cierto? Ese informe que en algún momento podríamos llegar a él. Bueno, el culto de dedicación invitó a cinco exponentes, Spurgeon, luego ya de la construcción, ¿cierto? Ya levantado el Tabernáculo Metropolitano, y donde él me invitó a 5 exponentes, a 5 personas, pastores de hecho, no hay un vestigio puntualmente de quiénes fueron, pero hubieron 5 personas invitadas, pero ese número 5 era con un propósito, porque él estaba reafirmando las doctrinas, ¿cierto?, que iban a impartirse en el Tabernáculo Metropolitano. 5. ¿Se recuerdan de algo que empiece con 5? Los 5 puntos del calvinismo, ¿cierto? El tulip. Claro, entonces a cada uno de estos exponentes le puso o le dio un tema que exponer respecto al tulip, ¿cierto? Muy parecido a lo que el pastor hizo aquí en el seminario el año pasado, ¿no? Pero algo así fue.
Esto fue con el propósito de hacer una declaración pública sobre la teología que el Tabernáculo Metropolitano se dedicaría. Así, hermano, a evitar desviaciones teológicas y posiciones contemporáneas sobre la adoración y la fe. O sea, de que el templo, ese templo, la iglesia local, ¿cierto?, del Tabernáculo Metropolitano iba a ser calvinista, reformada, bautista, defendiendo la fe y la adoración. Pasó el tiempo y Spurgeon fue bastante conocido, hermanos, a causa justamente de esta difusión de sus mensajes, o sea, de sus sermones, de sus artículos, justamente a través de esta revista que se llama The Sword of Trowel, ¿cierto?, que fue fundada en 1865. Esta revista mensual fue la principal plataforma editorial del ministerio escrito por Charles Spurgeon. Él lo fundó y sigue vigente. El nombre se inspira, ¿cierto?, porque en realidad lo que quiere decir esto es espada y pala, ¿cierto? Es lo que puntualmente, literalmente significa. Pero esto viene de Nehemías capítulo 4, versículo 17, donde dice, donde los obreros reedifican Jerusalén con una mano en la espada y la otra en la pala. Eso es una reseña simplemente. Fue una de las revistas cristianas más influyentes del siglo XIX por todo el mundo, hermano. No solamente se radicó en Inglaterra, sino que también en Estados Unidos. Ayudó a difundir las ideas reformadas, la defensa del Evangelio en una época de decadencia doctrinal. El Tabernáculo Metropolitano aún publica las revistas bajo el liderazgo del Dr. Peter Master. Y adivine cuáles son las revistas que justamente vienen de The World Struggle. No digo de alma de otra editorial, pero vienen estas revistas. Que por ejemplo, Acuérdate del Día de Reposo, editorial Sword on Trowel. ¿Se dan cuenta? Otro más, Mayordomía de Cristiana, utilizada por la editorial que hoy en día está en manos del pastor Peter Master, del Tabernáculo. Prueba de que los dones carismáticos han cesado. Hay uno por ahí que le he pasado tal vez a alguno, que es sobre el bautismo. Vanidad de vanidades, también es parte de esto. Tenemos los propósitos de la Cena del Señor y cómo buscar y encontrar a Dios. Todo por esta misma revista, que actualmente está vigente y es parte, ¿cierto?, del Ministerio del Tabernáculo Metropolitano. Si les interesa, me lo piden. Son muy buenos, ¿cierto? Pero con de vuelta, por favor, ¿eh?, porque después se me acaban. Bueno, los contenidos, aparte de lo que acabo de mostrarles, es lo que utilizó Spurgeon en algunos sermones muy destacados, partes relevantes tal vez utilizados por la revista. Esa era la portada que antiguamente se utilizaba en defensa de la fe reformada, la inspiración bíblica, la evangelización, y también un espacio para atacar bastantes frentes de los que Spurgeon tuvo que lidiar con el modernismo, el secularismo, el romanismo también, el arminianismo que estaba vigente en ese tiempo, o el liberalismo teológico que está en su mayor apogeo en ese tiempo. La información del Tabernáculo Metropolitano, también The Pastor College, un colegio, un instituto para pastores, y el ministerio y misioneros apoyados. También habían partes, ¿cierto?, contenidos como testimonios, historias de conversiones y vida cristiana práctica, entre otras cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces era bien utilizado, era bien público. Esto no solamente se impartía en la iglesia local, sino que se impartía de forma pública a distintos lugares, a distintas iglesias, a distintas esferas de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es parte de la revista de Spurgeon, que fue donde más se hizo conocido, que fue el punto o el canal de difusión, ¿cierto? Ahora les traigo esta imagen bien chistosa, ¿cierto?, que busqué, encontré por internet, que representa más o menos lo que prácticamente lo que la gente opinaba de Spurgeon, ¿cierto? Por un lado tenemos a un ministro, ¿cierto?, anglicano, que tiene dos caballos y ahí no se alcanza a ver, pero dice uno church y el otro state, como de estado y iglesia, que iban juntos, o sea, pero iba muy lento, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta que el anglicano estaba muy lento, así como bien sondoliento, como durmiendo, ¿no? Un poco calmado, mientras Spurgeon estaba arriba de una locomotora a todo aceleración, ¿cierto? Y se dan cuenta que el humo y hacia atrás como no se quedaba ahí mismo, entonces iba muy rápido y Spurgeon estaba arriba
justamente de él. Estaba arriba de la locomotora porque era como una especie de sátira, ¿cierto? Es un estilo como el meme hoy actualmente, pero la sátira se utilizaba para ridiculizar ciertas cosas, ¿cierto? Hacer como más una caricatura de ciertas cosas, de ciertos personajes, como hoy en día se hace en la política, ¿no? Efectivamente, y ahí Spurgeon, mira, con su pelo joven, con su pelo suelto, largo, ¿cierto? Era muy, muy impropio de la época, pero... y siempre apuntando hacia arriba, ¿cierto? Como que la gloria era no para él, sino que para Dios. Entonces, me gustó mucho esta representación, esta sátira que se lo quise mostrar. También había otros lugares, hermano, donde le puse como título la paradoja doctrinal, porque habían bastantes frentes. Ya teníamos identificado el modernismo, tenemos identificado en este caso el arminianismo, por un lado el liberalismo teológico, que son las trincheras que Spurgeon también tuvo que lidiar toda su vida. Él estuvo atacado, hermano, él lo atacaban constantemente, sin parar. Era un hombre que verdaderamente era hijo del rigor, podríamos decir, de que un soldado pero que aguantaba ciertos los dardos de todos lados, pero igual le afectaban en cierta manera, sobre todo cuando venía de la esfera más interna. Él vivió traiciones que tenían que ver con la doctrina, vivió traiciones, y le afectó bastante, de hecho, de sus propios estudiantes, que eso es lo más terrible. Sus propios estudiantes también le dieron vuelta a la espalda y se desentendieron de él. Eso lo podemos ver un poquito más adelante. Pero la paradoja doctrinal que quiero presentarles es que habían pastores de la iglesia hipercalvinista. El hipercalvinismo nunca dejó de existir, hermano, en ciertas iglesias. Estaban atentos, o sea, como cualquier cosa que estaba haciendo Spurgeon, estaban mirándose que publicó algo para poder reaccionar o darle dislike, que tal vez hoy día posiblemente lo harían, ¿cierto? Si es que tuviese YouTube, tal vez Spurgeon en ese tiempo, pero estaban pendientes de lo que hacía Spurgeon y de lo que no hacía Spurgeon. Eso es puntualmente, eran prácticamente bots de, ¿cierto?, anti-Spurgeon. Entonces, cualquier cosa que hacía, ellos ya reaccionaban y respondían, ¿cierto? Porque ellos lo encontraban lo suficiente o muy poco calvinista. Según ellos, ¿cierto? Bajo la posición hipercalvinista decían de que no era suficientemente calvinista. Ahora, por el lado de los arminianos, Spurgeon también tampoco fue muy admitido en estos círculos arminianos, porque los arminianos, según su punto de vista, eran muy calvinistas. Entonces, como es que Spurgeon está en el medio, pues, o sea, aquí no me aceptan, aquí tampoco. Por ser calvinista o poco calvinista, o muy calvinista y poco calvinista, entonces era una paradoja, hermano, que nadie lo quería en ciertos círculos, ¿cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta de que estos extremos también fueron parte de sus luchas. El arminianismo y el hipercalvinismo también fue parte donde más recibió dardos, ¿cierto? Lo que vamos a ver también, dar una pequeña mención, explicativa en realidad, es respecto al evangelicalismo, y para poder precisar más o menos lo que Spurgeon, en qué época está situado, y también qué ocurrió, ¿cierto?, en su posesión reformada, y cómo empezó a ver algunas cosas que a él no le parecía respecto a las evangelizaciones que se estaban tornando en su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Spurgeon fue testigo del tercer gran despertar. Teníamos el primero, el segundo, ¿cierto?, y el tercero en este siglo XIX, en el siglo XIX. En el siglo XX. Entonces, el tercer gran despertar fue testigo Spurgeon y vio que efectivamente habían conversiones reales y también habían prácticas que también él tomaba a distancia. Pero vamos a identificar primero qué significa el evangelicalismo, hermanos. El evangelicalismo es una corriente del protestantismo que se centra en la autoridad suprema de la Biblia, la necesidad de un nuevo nacimiento, la conversión, la centralidad de la cruz de Cristo, el llamado activo a evangelizar. Pero se desprende dos conceptos como puntuales, ¿cierto?, respecto al evangelicalismo. Primeramente está el evangelicalismo histórico, que es más doctrinalmente riguroso y anclado, ¿cierto?, profundamente a las doctrinas clásicas del calvinismo histórico. El evangelicalismo histórico está relacionado con el primer gran despertar. Desde ahí nace el evangelicalismo como tal, el evangelicalismo histórico, ¿cierto?
Pero por otro lado está el evangelicalismo moderno, que ha experimentado una evolución pragmática, que a veces diluye ciertas doctrinas claves, poniéndose más enfocado en el activismo social, el crecimiento numérico y la relevancia cultural, en lugar de mantener una fidelidad estricta de las doctrinas históricas de la Reforma Protestante. Entonces vemos que efectivamente el evangelicalismo nació en el primer gran despertar y después se transformó en un evangelicalismo moderno, que hoy en día nosotros hemos sido posiblemente testigos, todos nosotros, de las consecuencias de ese evangelicalismo moderno. También existe el evangelicalismo moderno o postmoderno, que son ya las últimas en nuestra época, en la actualidad de nuestra época. Y así es como posiblemente está el panorama. Está el evangelicalismo histórico, con ciertos personajes ya conocidos que lo hemos visto, como George Whitefield, Jonathan Edwards, ¿cierto? Y terminando con Charles Spurgeon, el evangelicalismo moderno. Y de ahí hacia abajo, o hacia adelante en realidad, ahí empieza el evangelicalismo moderno, como por ejemplo con personajes que ya hemos visto, pero no cabe mencionar como el pastor Billy Graham. ¿Se dan cuenta? Entonces es un punto de quiebre donde efectivamente a causa el movimiento protestante siguió, puntualmente llegó continuó hasta el día de hoy, pero hubieron movimientos dentro del primer gran despertar, que es justamente el evangelicalismo histórico. Nosotros, obviamente, que vemos de que el concepto de ser evangélico es muy amplio y hoy día es casi ambiguo, muy ambiguo. No está mal tal vez decir que somos evangélicos, para nada, pero efectivamente es tan ambiguo que muchas veces se torna un poco confuso con ciertas prácticas que muchos evangélicos hacen hoy en día, a causa de estas poco cuidado de las doctrinas bíblicas e históricas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso quería mostrarles la importancia, ¿cierto?, de la doctrina. Y la próxima semana vamos a revisar en profundidad también más enemigos justamente de Spurgeon, su posición también personal y familiar que ocurrió en el transcurso, y puntualmente también vamos a ver la decadencia que hubo se le llama la decadencia de Spurgeon, ¿cierto?, donde algo pasó puntualmente en los últimos años de su vida y que eso causó obviamente un gran pesar a él, pero tuvo que defender acérrimamente la fe y sobre todo la doctrina bautista reformada, que si no hubiese sido por esta defensa que hizo Spurgeon a la doctrina reformada, posiblemente los bautistas reformados hubiésemos desaparecido. Así de cruel o así de urgente es justamente este tema, es muy, muy preciso, ¿se dan cuenta? Entonces eso, mis hermanos, consultas, dudas, preguntas. Abro micrófono, como dice el pastor. Amén. ¿No hay dudas? ¿Estamos bien? ¿Libros? Oremos al Señor. Padre bueno, Padre santo, gracias le damos por su amor, por su misericordia, por todo lo que usted hace por nosotros, Señor, y gracias por Charles Spurgeon. Gracias, Señor, por la vida de él. Gracias, Señor, porque a pesar de las críticas, los ataques, Señor, que constantemente por una figura pública que era, no escatimó, no retrocedió, fue valiente, Señor, y eso contribuyó muchísimo en una época donde el desorden estaba muy impregnado en las iglesias, donde la conversión se estaba tornando un poco difusa, y donde él, por medio de esto, Señor, el Charles Spurgeon, guiado por usted, permitió la defensa de su evangelio y realizó la defensa de su evangelio. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por este varón de Dios, y permítanos, Señor, aprender de él mediante la historia, sabiendo, Señor, que su nombre, sabiendo que tiene simplemente su nombre, que tiene luz y sombra. Ayúdenos, Señor, a retener
lo bueno de Él. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén.